días, queridas y queridos estudiantes. Como habíamos referido en la pasada introducción, en esta clase estudiaremos el arte prehistórico, así como determinadas variantes culturales que se encuentran estrechamente relacionadas con este arte prehistórico, quizás no de forma histórica propiamente, pero sí desde el punto de vista conceptual y formal. Tal y como hemos organizado la lección, en primer lugar estudiaremos el arte prehistórico, paleolítico, mesolítico y neolítico. En segundo lugar, el arte de la edad de los metales y específicamente en la cultura del Atenas. Y por último, lo que hemos denominado arte parahistórico etnográfico en Australia y Oceanía, África y América del Norte. El término prehistoria puede resultar problemático si seguimos entendiéndolo según su acepción académica, en este caso el de la historia antes de la historia escrita. En nuestro caso hemos llegado a la conclusión de que no solo se puede hacer historia a través de registros de tipo literario, sino que también hay historia oral, hay historia visual, hay historia de tipo corporal a través de las artes escénicas. Entonces, lo más conveniente en este caso es entender esta preposición como antecedente, es decir, la prehistoria se trata del antecedente, es la historia que antecede a esta historia convencional. Y de esta manera evitamos utilizar un criterio evolutivo, es decir, entender la prehistoria como un periodo primitivo y por tanto un periodo atrasado o no evolucionado. En este sentido, lo más recomendable es que entendamos en este curso que la palabra evolución se trata de una transformación, así que no implica ninguna jerarquía en cuanto al desarrollo cultural. Por otra parte, utilizaremos también esta terminología para historia y con esta estaremos refiriéndonos a una historia de tipo alternativo, en este caso alternativo a la historia convencional. Con estos dos términos, prehistoria y parahistoria, garantizamos que existe también una historia igualmente auténtica e importante, más allá de la historia que la academia enseña normalmente bajo los criterios del pensamiento occidental. Sin embargo, si se fijan en los temas, hemos relacionado lo parahistórico con lo etnográfico. Aquí con etnográfico vamos a entender determinadas expresiones que se encuentran restringidas a determinado marco geográfico cultural y que por tanto se dan fuera del marco convencional, ya sea geográfico cultural. Para nosotros es muy importante este tipo de expresiones porque son expresiones vivas que salvan de alguna manera principios y nociones que se habrían dado durante la prehistoria. De ahí la importancia del estudio de este arte parahistórico etnográfico. También habíamos dicho en la introducción que estudiaríamos este arte prehistórico o parahistórico a partir de determinados criterios. El más antiguo de todos es el criterio de la calocagacía, que significa que lo bello es útil también y viceversa, es decir, que son una única cosa y no se entiende nunca por separado. Con base a esto estudiaríamos el principio de la esteatopigia, que está relacionado con la calocagacía y que es uno de los ideales de belleza más antiguos que existen y que todavía se encuentran vigentes en determinadas culturas parahistóricas o etnográficas. Para el estudio de la obra de arte utilizaremos una serie de principios, específicamente el principio de la frontalidad, es decir, la tendencia a representar la obra de arte desde el punto de vista frontal y a evitar expresiones de movimiento.
Este principio fue concebido por el historiador del arte Julius Lange en el siglo XIX, y el principio de la cinematograficidad, que es una alternativa al principio de la frontalidad, dado que en la obra de arte no solo se representa lo estático o lo sagrado o lo frontal, sino que también hay o siempre ha existido una tendencia a representar el movimiento. Otros elementos también serán abordados, como la cuestión del tótem o la cuestión del tabú, nociones que contribuyen a un estudio más profundo del arte prehistórico y parahistórico. En sentido general, podemos considerar que la línea que vamos a seguir para estudiar el arte prehistórico y parahistórico es que se trata de un arte cuya función es de tipo mágico religiosa. Es probable que existan otros elementos también a la hora de estudiar el arte prehistórico y parahistórico, pero a nuestro juicio no son tan importantes y por otra parte no tendríamos tiempo de abordar completamente en una sola clase. Entonces, la línea de tiempo que han propuesto muchos historiadores del arte y arqueólogos a la hora de reflexionar en torno al arte prehistórico es esta, ¿ya? 4 periodos. El periodo más antiguo se conoce como paleolítico, es el periodo de la piedra antigua. Le sigue el periodo mesolítico, o sea, el de la piedra media, que es un periodo de transición y que en esta lección no abordaremos directamente, lo entenderemos simplemente como un periodo de conexión entre paleolítico y neolítico, que sería el tercer periodo, que es el de la piedra joven, y por último estaría la edad de los metales, que sería también, se trataría en este caso también de un periodo de transición, en este caso de transición a la antigüedad, pero que por su importancia sí abordaremos en esta lección. Los descubrimientos de expresiones simbólicas prehistóricas, del arte prehistórico, los más grandes se han realizado en la región central de Europa, pero también en la península ibérica. Esto no quiere decir, sin embargo, que no se hayan encontrado otros sitios en el resto del mundo igualmente importantes y que también abordaremos en nuestra lección. La historia del ser humano se remonta a 7 millones de años atrás, 7 millones de años antes de Cristo, y los primeros objetos fabricados por el ser humano a 2 millones de años de antigüedad. Entre estos tenemos tiendas de campaña, también el descubrimiento del fuego, 1.500.000 años antes de Cristo, la fabricación de puntas de lanzas y flechas, 100.000 años antes de Cristo, y a partir de 40.000 años antes de Cristo, la creación de esculturas, en este caso la famosa Venus de Willendorf. En sentido muy general, podemos considerar que los hombres prehistóricos, los seres humanos más antiguos, se caracterizaron por una vida en comunidad de tipo nómada, es decir, no tienen o no tuvieron una vivienda específica, sino que se trasladaban de un lugar a otro para poder conseguir el alimento. Lo hacían a través de la recolección, de la caza o la pesca, y fabricaron determinados objetos que utilizaban en la cacería, pero que respondían ya a determinados principios estéticos, aunque también realizarían representaciones, ya fuera escultóricas o pictóricas, que empleaban desde el punto de vista ritual. Entonces tenemos, en sentido general, un arte de tipo ritual, pero también herramental, que responde a determinados principios estéticos. Se trata, en sentido general, de una cultura del reciclaje. Fabrican sus instrumentos de piedra, los utilizan, los desechan y los vuelven a reutilizar. La fabricación de estos instrumentos les tomaba mucho tiempo, sobre todo porque el trabajo de la piedra tenían que realizarlo con otro tipo de piedra más dura, más resistente,
pero que en determinados momentos se quebraba, ya fuera una o la otra, y esto les obligaba a recomenzar su trabajo hasta conseguir su objetivo. Como se puede observar aquí, la ausencia de una tecnología sofisticada supone una existencia más armoniosa con el entorno o con la naturaleza y también con sus semejantes, esta convivencia de tipo comunitario, dado que no existe mediación a través de la tecnología. Y esta es una de las razones por las que esta cultura se consideran que tienen una conexión más directa con la naturaleza. Entre las esculturas más antiguas encontramos las puntas de lanzas y flechas que, como comprenderán, se encuentran creadas a partir del principio de la calocagacía, es decir, se trata de objetos artísticos en un sentido muy antiguo de la palabra, pero que tienen una utilidad, tienen una función, en este caso relacionada con la alimentación, pero que también hubiesen sido empleados en sus rituales. Desde el punto de vista estético, se puede comprobar en estas obras que existe ya una simetría. Este sería el criterio de lo bello en este caso. La simetría es uno de los principios estéticos también más antiguos, quizás por la existencia en la naturaleza de objetos simétricos también, pero que en última instancia aquí la belleza se encuentra siempre subordinada a la utilidad. En este caso se trata de objetos puntiagudos que cumplen perfectamente con su objetivo, al menos en esta época en que todavía no se ha descubierto otros materiales más resistentes como el metal. Entonces, la variante de la calocagacía que prevalece en esta época es la de la conexión entre lo bello y lo útil. Tenemos que aclarar que se trata de una variante porque en la época griega también se va a entender la calocagacía a partir de la conexión entre lo bello y lo bondadoso desde el punto de vista moral. Por otro lado, se perfila la concepción de un ideal de belleza que está relacionado con la fertilidad y por tanto tiene un significado de tipo ritual. En este caso, la creación de estas esculturas son pequeñas esculturas portátiles que se utilizarían en rituales de la fertilidad y que representan el ideal de belleza de la época en relación con la maternidad y respondiendo también a un principio muy antiguo que consideramos que tiene determinada conexión también con el principio de la calocagacía, en este caso el principio de la esteatopigia, del griego stear, pigi, stear significa grasa y pigi nalgas, es decir, grasa en las nalgas, debido a la exageración de determinadas partes del cuerpo y que pueden asociarse con cuestiones de obesidad actualmente, pero que en aquella época tenían un sentido mucho más positivo, se relacionaba con la salud propiamente y con la maternidad, dado que habrían comprobado que este tipo de constitución mucho más voluminosa favorecía la maternidad. Otra cosa que llama la atención en este tipo de esculturas es que son casi simétricas y que no tienen rostro. Esto indica que no representan a una mujer en específico, no se trata del retrato de una mujer, sino del género femenino en sentido general y su conexión con la cuestión de la maternidad, de la fertilidad. Aparte de esto, también podemos comprobar en este tipo de escultura la existencia de otro principio, en este caso del principio de la frontalidad, es decir, que están representadas siempre de frente, o al menos esta es la postura más importante que tienen, y por otra parte que no sugieren en este sentido ningún tipo de movimiento. El uso que tendría este tipo de arte sería de tipo ritual y por tanto mágico-religioso, que como habíamos dicho es la característica fundamental, la función del arte prehistórico,
y también del arte parahistórico que estudiaremos, que específicamente en nuestro curso va a consistir en el eje fundamental de estudio en este periodo. Todavía en algunas regiones africanas se puede observar este tipo de constitución y que sigue aceptándose como un ideal de belleza. En este caso tenemos una fotografía del siglo XIX o este dibujo de una famosa integrante de la tribu Khoikhoi o Tentotes, que fue trasladada a Europa, a Francia, donde fue esclavizada y mostrada en espectáculos circenses precisamente por la forma esteatopígica de su cuerpo que contrastaba con el ideal de belleza europeo. En algunas representaciones prehistóricas, incluso la exageración es mucho mayor, se vuelve quizás hasta un poco abstracta, llama sin embargo la atención determinadas posturas que a nuestro juicio resultan de tipo canónico, es decir, que se trataban ya de reglas o cánones de representación. Si observamos, por ejemplo, la posición que tienen los brazos sobre los senos, esta es la Venus de Lespugue en Francia, encontrada en Francia, y la contrastamos, por ejemplo, con la posición que tienen los brazos también en la Venus de Willendorf, vamos a ver que es idéntica, así que por lo tanto se puede tratar de un determinado canon de representación que se habría transmitido de generación en generación o entre distintos artistas. También llama la atención la representación de determinados detalles, como en este caso el pelo rizado. Ahora bien, la ausencia de rostro indicaría que nos encontramos en una cultura o ante culturas que no consideran la noción de individuo, sino que se comprenden siempre como una comunidad y que por tanto realizan todas sus actividades en común. En este caso, la Venus de Lausel estaría representada ya no como una escultura de bulto, sino en un relieve tallado en la roca de una cueva. En esta representación, sin embargo, a pesar de que hay elementos de esteatopigia, se ha perdido un poco la noción de frontalidad que pasa a contrastar con lo que hemos denominado principio de la cinematograficidad. Es todo lo contrario del principio de la frontalidad. Significa que en la imagen existe la intención de representar el movimiento. Aquí podemos ver cómo hay un gesto. Por lo general las líneas oblicuas indican dirección de movimiento o el rostro que parece que se encuentra girado y esto provoca determinada sensación de movimiento. Este cuerno que lleva en su mano no solo puede tratarse de un cuerno de la abundancia, o sea, de un cuerno donde estaría contenido algún alimento o alguna bebida, sino que algunos arqueólogos consideran que se trata de un instrumento musical. Y en este sentido hay que tener en cuenta que también son muy antiguos los instrumentos musicales y por ende la música. Por lo general se fabricaban flautas de huesos a los cuales habrían extraído la médula, dejado secar y realizar estas incisiones a través de las cuales lograban conseguir determinadas melodías y que estarían identificadas siempre esta acción de soplar, que es musical, con el sonido natural del viento. Así que en este caso también estamos en presencia de un tipo de mímesis, que es otro de los principios más antiguos, es decir, de imitación en este caso de la realidad. En la imagen de la derecha podemos observar distintos instrumentos musicales construidos sobre todo a partir de hueso, piedra y también de conchas, caracoles, como incluso todavía en la actualidad se emplean. Faltaría aquí, sin embargo, representar también o mostrar instrumentos de percusión un poco más voluminosos, como el caso de los tambores, cuyo sonido también puede vincularse con el sonido de la naturaleza, en este caso los truenos y relámpagos. Entonces, este tipo de representación femenina se conoce como Venus porque representa la maternidad, encarna el ideal femenino de belleza. En Francia
se encontró fragmentos de esta Venus muy antigua, la Venus de Brazenpuy. Por lo general el nombre que recibe es el del lugar donde se encuentra. Esta Venus, sin embargo, es muy peculiar, no se sabe bien qué constitución tendría completamente, pero a partir de la forma que tiene el rostro, puede tratarse de una Venus de tipo más espigado y por tanto que imita la forma fálica, que sería entonces la manera que tendrían de representar entonces al ser humano, muy parecidos a las Venus que se han encontrado en Valdivia, en nuestra zona, que son más de tipo espigado y que constituyen entonces una conexión entre el principio femenino y el principio masculino. Lo femenino estaría representado por la exageración de los órganos femeninos y lo masculino por la forma en general de la escultura, que sería de tipo fálico. Entonces poco a poco vemos cómo lo maternal se va vinculando con lo masculino y esto de alguna manera también significa que el matriarcado le fue dando paso poco a poco al patriarcado. Todo parece indicar que paralelo a este proceso también se va observando determinado proceso de individualización, dado que en estas Venus ya se pueden observar detalles del rostro, cosa que era imposible en otras épocas, lo cual demuestra que el ser humano se encuentra ya en un proceso de individualización. No quiere decir que llegue a ser individual completamente, pero sí en los comienzos de este proceso. Todos estos objetos se han encontrado desperdigados en cuevas. Los arqueólogos, sin embargo, pueden reconocer entre una piedra normal y una piedra que ha sido trabajada. Los animales van a ser uno de los motivos principales de la creación artística prehistórica, dado que el acto creativo mimético de un animal era interpretado desde el punto de vista ritual como una forma de posesión de ese ser con el cual establecían determinadas conexiones, algunas de tipo alimentario, pero otras de tipo mágico-religioso también, porque se consideraban que eran antepasados o tótems. Llama sin embargo la atención en esta representación de este caballo prehistórico en piedra que hay una especie de intención en representar el movimiento, en este caso el momento en el que el caballo intenta relinchar, así que por lo tanto se trata de otra expresión del principio de la cinematograficidad. No obstante, podemos observar la existencia de dos tipos de representación, la representación de tipo realista y la representación de tipo abstracta. En el caso de esta piedra o hacha de piedra, que podemos observar que se encuentra también cromada, específicamente utilizando el rojo, que es un color muy importante que se ha asociado muchas veces con la vida o la muerte. La vida y la muerte, dado que se trata de procesos que son inherentes uno al otro. En estas imágenes podemos observar igualmente la representación de algunos animales, en este caso utilizando un método de rayar la pared de la cueva. Fíjense, se raya la pared de la cueva y por eso también se denominan como esculturas, grabados o pinturas de tipo parietal, porque se encuentran creadas en las paredes, en este caso siempre de cuevas, que utilizaban conforme se iban desplazando de un lugar a otro debido a su condición de nómadas. Aquí podemos observar un caballo bastante realista, miren aquí los carrillos bien inflados y algunos detalles como la crin, la nariz, la boca, los ojos, o este oso que se encuentra un poco más deteriorado, pero que presenta también interesantes formas de representarlo a partir de determinada observación de la naturaleza. Por lo general los animales más poderosos son considerados como tótems, es decir, como sus antepasados, y en ese sentido forman parte de determinada tradición mágico-religiosa. En la derecha, sin embargo, observamos una representación del ser humano y vemos que con el ser humano no tienen, sin embargo, el mismo índice de precisión a la hora de representar, sino que resultan un poco más abstractos. En este caso, por supuesto, hay muy poca información,
y habría que considerar también el sentido que tendría este tipo de representación. Otra técnica que se empleaba era la técnica de la aspersión, es decir, utilizaban un junco, un tubo, probablemente vegetal, dentro del cual introducían los pigmentos y soplaban estos pigmentos sobre la mano para dejar la marca sobre la pared. Se trata en este caso de una pintura también de tipo parietal y pudiera ser una de las firmas más antiguas, es decir, una de las maneras que tenían de demostrar que estuvieron presentes en determinado lugar. Lo más interesante de esto es que el arte aquí no solo es el resultado, sino que también se trata de todo el proceso que realiza el artista o chamán, porque son una misma cosa en esta época. En la parte inferior podemos observar otro tipo de representaciones que son de tipo más abstracto, como estas cruces que probablemente tengan sentido astral, es decir, imitan la posición de las estrellas y que por supuesto no tiene nada que ver con el significado que tienen las cruces actuales. La representación de los animales, sin embargo, sigue siendo muy precisa, muy realista, ya que se trata de un acto mágico. El representar es la forma de poseer algo, es la forma de hacer posible algo. La mayoría de estas representaciones han sido encontradas en la parte más profunda de las cavernas, y esto ha hecho pensar a muchos científicos que se trataba de expresiones secretas a las que solo tenían acceso los chamanes y las dignidades más importantes de la comunidad. Esto habría que tomarlo con mucha reserva, dado que se trataban de comunidades que compartían todas las ocupaciones, así que por lo tanto es muy poco probable que no hubiesen tenido acceso a todas las actividades entre todos. Un ejemplo de esto quizás puede ser esta cueva en Argentina, y esto demuestra que también hay importantes hallazgos fuera de Europa de arte prehistórico. En esta cueva de las manos, en Santa Cruz, Argentina, aparecen representadas todas las manos de los miembros de la tribu o de la comunidad o de este colectivo, pero se encuentran amontonadas y superpuestas en la entrada de la cueva y no en lo profundo de la cueva. Y esta sería una forma de demostrar que no siempre el arte estuvo oculto, sino que también existía la posibilidad de que apareciese hacia el exterior, quizás como una forma de demostrar que estaban presentes en el lugar o como un símbolo de propiedad. Lo interesante que tiene, sin embargo, esta representación es que en la medida en que se superponen todas las manos y también los pigmentos, se crea una especie de sensación de movimiento que viene de nuevo a reforzar el principio de la cinematograficidad. Los animales siguen siendo, sin embargo, las representaciones más interesantes y que sustentan en nuestro principio de la cinematograficidad maravillosamente. Por ejemplo, en este caso tenemos el enfrentamiento de un bisonte y de un caballo. La posición que ocupan las dos figuras, contraria una a la otra, crea una sensación de encuentro que es muy importante aquí a la hora de entender el principio de la cinematograficidad y cómo se establecen regiones de tensión y contacto muy fuertes. Por otra parte, también existe esta representación muy curiosa de un mamut. Este es el original y este es un diseño en el que se puede observar mucho mejor, en el cual se le ha representado aquí el corazón, es decir, que el hombre prehistórico habría entendido que el corazón es el órgano vital por excelencia y el que bombea la sangre. Fíjense que se utiliza también el pigmento rojo, que es muy importante en todas las culturas. Lo vemos aquí también en los Andes y en la selva del Amazonas, en distintas comunidades que emplean mucho el achote y que precisamente es este color rojo que se encuentra asociado con la vida o con la muerte, dos procesos que no se excluyen uno entre otros. Los detalles en la representación de los animales son bastante buenos, bastante precisos, y también podemos observar que existe incluso la intención de representar movimiento. Aquí hay algunos animales que tienen más de dos miembros traseros, o incluso este tiene tres miembros traseros y tres miembros delanteros. No es que se trate de un animal que tenga 6 patas, sino que estaban tratando de representar la forma en que se mueve y de esta manera que tuviese, digamos, que el significado de la vida
que por otra parte contrastaría con estas lanzas que indicarían que el animal ha sido cazado también. Entonces podemos llegar a una conclusión muy importante, y es que la función mágica religiosa de estas obras de arte tiene que ver con la alimentación. En primer lugar, la representación del animal que será cazado o que fue cazado, y quizás algunos recursos como este principio de la cinematograficidad emplearían para mostrar con mayor realismo el animal. A mayor realismo en el animal representado significa también que llegan a poseer completamente al animal. Por lo tanto, se trata de la práctica de la magia, y la magia es una expresión religiosa de tipo muy antiguo, muy poco sofisticada y contingente. Estamos hablando de comunidades que practican su religión, pero esta religión tiene un objetivo muy restringido: la alimentación y la reproducción. Por lo general, el chamán establece una conexión directa con estos acontecimientos, con los elementos de la naturaleza, y fruto de esta conexión es que se garantizan cada uno de los acontecimientos vitales. Todavía mucho más se puede comprobar la existencia de un principio de la cinematograficidad en estas cuevas, donde aparecen manadas completas de animales en posición móvil, y que han sido incluso consideradas por muchos investigadores como antecedentes del cinematógrafo por la movilidad que sugieren de acuerdo a la manera en que están representados. Aquí podemos observar cómo la forma que tienen la posición de sus miembros indica que se encuentran corriendo. Ha llamado siempre mucho la atención este caballo, que si bien tiene su cabeza un poco desproporcionada respecto al cuerpo, utiliza determinados recursos, o este artista utilizó determinados recursos para lograr el volumen y también la posición de los miembros, donde utiliza la sincronización correcta. A través de este tipo de imagen se demostró también que tenían muchos reflejos, porque el ser humano actual no puede a simple vista distinguir cómo es que ocurre, cuál es la frecuencia que tiene el movimiento de las piernas del caballo. En el caso de esta pintura también podemos apreciar que se representan flechas alrededor del caballo, lo cual demuestra que está siendo cazado, y de esta forma se construye una especie de dialéctica, la dialéctica entre lo frontal o inmóvil, el principio de la frontalidad. Recuerden que aquí el uso de la palabra cinematográfico responde a una ley determinada, a una regla determinada, y no al invento del cine. Esta dialéctica entre lo inmóvil y lo móvil es la misma dialéctica que se establece entre la muerte y la vida, así que por lo tanto también es una dialéctica que va a contribuir a la asociación de lo frontal con lo sagrado, que es inmóvil, lo que no cambia, lo que es perfecto, y lo móvil con lo humano, es lo que perece, es lo que cambia, envejece. Otro error histórico es que se ha considerado que estos artistas, como eran tan antiguos, no tenían técnica. Cuando se descubre la cueva de Altamira, se descubren también representaciones parietales donde vemos el uso de escorzos, que es una de las técnicas más difíciles, la representación de los miembros en posición frontal, en este caso este bisonte que tiene recogidos los miembros, lo cual demuestra que se trataba también de artistas organizados y con mucho talento, que utilizaban ya técnicas bastante sofisticadas para la época. Aquí a la derecha tenemos incluso una paleta de pintor de piedra, donde podemos observar que todavía mantiene ciertos pigmentos. Aquí vemos los bisontes de la cueva de Altamira y podemos observar en mayor detalle la utilización de escorzos en la representación. Entonces, ¿qué es un escorzo? Para que entiendan mejor, es cuando se representa determinadas partes del cuerpo de frente sin que se pierda el sentido de la proporción, y que por lo tanto dé determinada sensación de profundidad, pero que en este caso no tiene nada que ver con la perspectiva, sino que tiene que ver con la proporción. Este bisonte también llama la atención que se encuentra en posición fetal, y esto puede tener que ver algo
con la muerte del animal o incluso con el nacimiento, dado que en esta época todos eran enterrados o comúnmente se enterraba en posición fetal, porque era una forma de expresar la vuelta al vientre de la tierra y por tanto la posibilidad de volver a la vida en determinado momento. Y aquí tenemos otra cosa muy importante también, es la concepción del tiempo como un ciclo, el ciclo de la vida y la muerte, que se representa siempre como un círculo. Las representaciones de tipo circular van a ser muy recurrentes. Según algunas teorías, se cree que las representaciones de la cueva de Altamira tienen determinada simbolismo, es decir, han sido relacionadas con los sexos de los seres humanos. En este caso, por ejemplo, el bisonte representaría a la mujer, el caballo al hombre, y estarían acompañados con otros animales periféricos. Puede representar determinado ritual, pero como les digo, esto es una teoría que no se puede comprobar exactamente. Lo que sí se puede comprobar, por ejemplo, es que se representa a la mujer con los senos exagerados por la esteatopía y en el centro al hombre con el falo también exagerado, así que por lo tanto un tipo de esteatopía masculina, que en este caso se referiría a determinado ritual de la fertilidad. Otra cosa que llama la atención en este tipo de representación de la mujer es que ya se utiliza prendas de vestir, así que por lo tanto pudiéramos considerar que se trata de una imagen que representa determinados criterios de tipo moral de la época y que tienen que ver quizás con la idea de que el hombre es el centro ya de la comunidad, así que por lo tanto se trata de un patriarcado y que por otra parte ha cubierto el cuerpo de la mujer y con esta manera demuestra que es el dueño de esta mujer, demuestra que posee a las mujeres, una forma de expresión de posesión en este caso. Por tanto, la máxima expresión ya de un patriarcado que por fin llega a imponerse. Por su parte, la representación de la cacería se da también de forma ritual. Se sabe que, y todavía se practica en algunas tribus africanas, por ejemplo, o en Australia, se practica el ritual antes de la cacería como una especie de danza que imita a la caza. Algunos actúan como cazadores y otros actúan como animales y representan el proceso de la cacería. Lo importante, sin embargo, en este tipo de imagen es que tenemos por un lado el ser humano cazando y por el otro el animal siendo cazado, lo cual crea determinada dialéctica y por tanto obedece al principio de la cinematograficidad. Otros acontecimientos cotidianos también llaman la atención, como es el caso de esta representación del panal de abeja y en este caso del recolector de la miel, que tiene este implemento mediante el cual expulsa el humo sobre la abeja y entonces se ve como las abejas están huyendo del panal. Son imágenes bastante cinematográficas que nos permiten llegar a la conclusión de que el principio de la frontalidad no es el único principio antiguo, sino que también existe la intención de representar el tiempo. Hasta este punto es que podemos considerar entonces que la función de este arte es mágico-religiosa. La magia se refiere a una forma muy, pudiéramos ya decir que primitiva, de expresión religiosa que está determinada por la contingencia, es decir, es precaria, dado que su objetivo es conseguir lo absolutamente necesario para la sobrevivencia, en este caso el alimento y la reproducción. En la magia no existe ningún mediador, sino que es el chamán el que tendría el poder para realizar este tipo de rituales y conseguir por su propia cuenta el objetivo, y es por eso que el artista es un chamán al mismo tiempo. La magia también es importante entender que se da en colectivos de tipo nómada. En el caso de la religión, estamos hablando ya, o estaríamos hablando ya de una forma más compleja de ritual, y si bien quizás también el objetivo sea la sobrevivencia, ya no es tan precaria, sino que es mucho más sofisticada. Hay que conseguir el alimento y reproducirse también, pero el alimento
no solo hay que cazarlo o recolectarlo, sino que también hay que cultivarlo. Así que por lo tanto se trata de procesos más largos de producción en los cuales ya intervienen deidades de la lluvia, del tiempo, etcétera, de la fertilidad o la infertilidad. La tendencia, por otra parte, va a ser a la existencia de un mediador o sacerdote. No es el que tiene el poder, sino el que actúa como intermediario entre sociedad o comunidad y las deidades, y por tanto si hay agricultura, entonces se trata ya de, o se trataría ya de sociedades sedentarias. Esto sería muy importante en lo que respecta al arte, porque en ambos casos se darían distintas formas. En el caso de la arquitectura se puede observar muy bien la vivienda, por ejemplo, en el periodo nómada es una cueva o una tienda muy precaria porque es portátil, y por otra parte en el periodo sedentario aparece la arquitectura. Entonces dijimos que entre el periodo paleolítico y neolítico hay un periodo mesolítico también, medio, que sin embargo no vamos a estudiar porque se trata de un periodo de transición. En el periodo neolítico el ser humano se convierte en sedentario, es decir, se asienta en un lugar y comienza a crear las primeras construcciones arquitectónicas. Es el caso de estos palafitos, estos palacios de madera que están construidos, esto es una reconstrucción en Alemania, que están construidos sobre el agua como forma de defensa ante las fieras. También se construyen los megalitos. Un megalito es una estructura de piedra gigante. Los megalitos más antiguos es el menhir, y es esta piedra que está colocada en posición vertical y que de esta manera, digamos que simboliza la conexión entre cielo y tierra en ambas direcciones. No solo representa esta conexión entre el cielo y la tierra, sino que también se puede tratar de la conexión entre lo masculino, representado por el palo, y lo femenino, que sería la tierra alrededor. Entonces tenemos los dos principios. Entonces cuando se trata de una piedra vertical como esta, recibe el nombre de menhir. Hay algo muy interesante en este tipo de construcción, es que no se puede distinguir entre escultura o arquitectura, porque desde el punto de vista formal pueden constituir una misma cosa. Los menhires pueden ser incluso gigantescos, como este que se desplomó en Francia de 20 metros. Cuando los menhires se organizan en forma lineal, se denominan alineaciones de menhires. No son cementerios, aunque lo parezcan, más bien se trata de campos rituales que están organizados conforme a las estrellas, la organización de los astros. Cuando se organizan los menhires en forma circular o concéntrica, ya pudiera ser circular o concéntrica, entonces se denomina cromlech. Aquí tenemos menhires, pero también tenemos la otra estructura que es mucho más compleja, que se llama dolmen, que está conformada por dos menhires y una estructura adintelada en posición horizontal. Aquí tenemos otro cromlech. Este también tendría una posición orientada según las estrellas. También es una forma de representar el tiempo circular, quiere decir que la compresión que tienen del tiempo es distinta a la nuestra, no es lineal, es circular. Y este es el dolmen, que está formado por menhires que sostienen una piedra que puede ser plana o una piedra semejante al menhir, solo que se encuentra en posición horizontal, y es el principio básicamente de toda arquitectura hasta el día de hoy. Lo que pasa es que esta estructura no se utilizaba para habitarse, sino que se utilizaba para realizar rituales. Hay dólmenes mucho más complejos que ya parecen cavernas o cuevas, porque se integran muy bien al paisaje. En otros incluso se utiliza el principio del ladrillo, pero con piedras todavía amontonadas, y encima se sigue empleando una gran roca. No está descubierto todavía el uso del arco. Estos dólmenes
tienen principalmente una entrada larga como un pasillo que al final se abre en una especie de pseudo bóveda donde se encuentra el altar. En estos altares se realizarían sacrificios vegetales, animales y también sacrificios humanos durante mucho tiempo. Respecto a la pintura del Neolítico, tenemos que es una pintura que ya no es tan realista, sino que más bien se trata de una pintura abstracta, representa la figura humana abstraída y también algunos animales. Aquí podemos ver al ser humano en posición de cuclilla o incluso con muchos miembros, pero también los ciervos en estas representaciones que son bastante esquemáticas. Lo que está comprobado al respecto es que, al contrario de lo que ocurre con el aprendizaje de la pintura, que empezamos del garabato a la perfección, todo parece indicar que el hombre prehistórico primero fue un pintor realista y después un pintor abstracto, porque la abstracción requiere o es una operación mucho más compleja que el realismo. En la cerámica es muy interesante porque utilizan determinada decoración que no es decoración, todo aquí tiene determinado significado y que puede tener que ver con el conteo del tiempo, también en distintos colores. Aquí se puede observar mucho mejor la comprensión del tiempo de tipo circular. La cerámica es muy alegórica en ese sentido, representa ese movimiento circular. Estos son los vasos campaniformes realizados con arcilla. El segundo periodo que estudiaremos, que es una especie de punto de contacto entre la prehistoria y la antigüedad. Recuerden que la prehistoria la dividimos en 3 periodos: paleolítico, mesolítico y neolítico. Le sigue la edad de los metales, que se corresponde con el descubrimiento del metal, de la herrería, que tiene también que ver con determinada tecnología, como el uso del horno, etc. La cultura celta es una cultura que se desarrolla durante la edad de los metales, y en este caso tenemos la región de la Atene, donde se han hecho los descubrimientos más importantes. Fíjense que es en el centro de Europa. Estamos hablando de una cultura que tiene al menos 5.000 años de existencia y que puede considerarse como una especie de conexión entre lo prehistórico y lo antiguo, como ya les había dicho. En esta cultura se puede apreciar el trabajo de los metales, sobre todo el bronce, todavía no el hierro porque precisa de hornos mucho más potentes, y también del oro recubierto, o sea, bronce con recubrimiento de oro. En el caso de esta representación, este es el sol, el cual se creía que transitaba por el cielo en un carruaje. Podemos observar, sin embargo, que a pesar de que utiliza ruedas, el caballo está montado encima de las ruedas y se encuentra inmóvil, lo cual obedece al principio de la frontalidad. Así que frontalidad no tiene que ser necesariamente lo que está de frente, sino en sentido general lo que se encuentra inmóvil y que por tanto simboliza la eternidad. Aquí tenemos una visión del otro lado, y si observamos con atención vemos cómo representan aquí círculos que son astrales o temporales y que tienen distintas formas de desarrollarlo, pero que en última instancia se trata de expresiones de tipo temporal. También podemos observar el trabajo del metal en los escudos, un escudo de bronce que tiene decoración también de tipo espiroidal o circular con piedras preciosas. El trabajo del metal precioso se denomina orfebrería. Debemos distinguir la orfebrería de la herrería, que vendría a ser ya no la construcción de joyas o el trabajo, digamos, exquisito de los metales, sino la fabricación de herramientas e instrumentos mucho más voluminosos. Así que, por ejemplo, en esta imagen se trataría de orfebrería. Aquí tenemos un pequeño ídolo y también vemos que se utiliza el esmalte. Llama la atención el uso que hacen de las proporciones. Y por otra parte, algunos tipos de joyas, collares, aretes, etc.
Entonces, podemos concluir hasta ahora que la prehistoria es un periodo que va desde el uso de la piedra hasta el comienzo de la utilización del metal, de lo nómada a lo sedentario, así que va desde también la cacería a la agricultura, de la magia a la religión, y en el caso del arte tendremos desde la representación realista a la representación abstracta. Esto no lo entiendan tampoco absolutamente, puede haber fluctuaciones, esto lo estoy diciendo en sentido general, de la cueva a la arquitectura, y que en sentido general el arte aquí tiene una función mágico-religiosa, porque el objetivo principal es conseguir a través de la magia, es decir, de la forma más precaria y rápida posible, la alimentación y la reproducción. Entonces, en base a esto es que podemos comprobar entonces la existencia de determinados principios, como el de la calocracia, belleza y utilidad, el de la esteatopía, que tiene que ver con el ideal de belleza maternal, el principio de la frontalidad, que es la representación estática, que se relaciona con la expresión de lo sagrado, también le podemos llamar hierática, porque no se mueve, y el principio de la cinematograficidad, que tiene que ver con la representación del movimiento. Habíamos dicho también que se representa sobre todo al animal, en principio al animal que se pretende cazar, y este es el acto de magia propiamente, pero que con el paso del tiempo comienza también a representarse la figura humana, o al menos se vinculan las dos, la figura humana y el animal, en lo que se denomina totemismo. Y solo me faltó una cosa por mencionar que tiene que ver con las dinámicas culturales, y es el surgimiento de los tabúes, como es el caso del incesto. Se convierte en un tabú no porque fueran conscientes de que las relaciones entre hermanos o alguien cercano a la familia pudiera conducir desde el punto de vista genético a algo desastroso, sino porque no era estratégico para crear alianzas entre tribus. Entonces llega un momento en que era muy bien visto que las personas de distintas familias se casasen. También se desarrolla el tabú de la homosexualidad. Esto por supuesto que es muy lentamente. Se dan cuenta que como las relaciones entre el mismo sexo no conducen a la procreación, el canibalismo, por razones obvias, y por lo tanto también el asesinato. Ahora, en el caso del arte, el tótem es la representación del animal, que se convierte también en la representación de determinado antepasado. Existirían también las prácticas del banquete totémico, que es cuando ingiere el animal para adquirir sus poderes. De alguna forma eso era lo que estaban haciendo en ese mercado en China que tanto nos costó por acá. Y bueno, los tabúes se van a ir viendo poco a poco representados, porque son la forma, digamos, de sentido común que va prevaleciendo época tras época, más allá de la crítica que podamos hacer desde nuestro punto de vista actual, una crítica que, digamos, no tendría sentido porque se trataría en este caso de una crítica al pasado, ¿no? Lo que hay que criticar es el presente en todo caso. Por último, haremos referencia al arte etnográfico parahistórico, que ya habíamos advertido que se trata de un arte alternativo desde el punto de vista histórico, no antecede, sino que es alterno a la historia del arte convencional, por lo tanto la historia del arte europea o eurocéntrica, y con parahistórico nos estaríamos refiriendo a determinadas culturas étnicas y por tanto etnográficas. Hay un registro aquí que es bastante particular, pero al mismo tiempo guarda algo en común que estamos viendo hasta ahora, y es que la función de este arte también es una función mágico-religiosa, pero que no se da en la prehistoria,
o sea, no se da antes de la historia convencional, sino que se da en la parahistoria, es decir, paralelo o alterno a la historia convencional. Así que por lo tanto se trata de expresiones artísticas que todavía están siguiendo su curso. En este caso estudiaremos en primer lugar el arte de Australia y Oceanía, de esta región del planeta. Bueno, este es un arte que digamos no se diferencia mucho de lo que hemos visto hasta ahora en la prehistoria o en la edad de los metales. Vemos la utilización del megalito, por ejemplo en la isla de Pascua, los moais son estas famosas estatuas que representan rostros y que tienen esta forma de tipo fálico y que recuerdan un poco a los menires, con la diferencia que tiene detalle de un rostro, ¿no? Se ha descubierto también que están enterradas completamente, quiere decir que hay una parte del cuerpo que no se puede ver y que probablemente hayan enterrado o que se haya dejado enterrar con el paso del tiempo. No les sorprenda que la hayan enterrado a propósito. Hay un tipo de arte también que se caracteriza por esconderse y que supuestamente la función que tendría en ese caso es de tipo ritual. Pero bueno, se trataría entonces de antepasados representados a partir de estos megalitos en la isla de Pascua. Los aborígenes australianos desarrollaron también estas obras donde aparece el ser humano en posición acuclillada, como vimos que también se realizaba en el Neolítico, pero al mismo tiempo combinado con elementos animales que vendría a ser la expresión totémica. Las casas en la región de Melanesia destacan mucho por estos tejados verticales que además no tienen ninguna función desde el punto de vista arquitectónico, que no son regiones donde exista nieve, por ejemplo. Por lo general, la utilización del techo a dos aguas, que sería este, se emplea mucho en regiones donde hay nieve o donde hay mucha lluvia, pero este digamos que es demasiado espigado como para tener una función en específico, así que en este sentido deberíamos considerar la variante de que se trate de un uso de tipo ritual como creación de un eje de conexión cielo-tierra. Entonces hay distintos tipos de tejado. El tejado a dos aguas se utiliza mucho en Europa, en regiones, para darle curso a las regiones muy frías, para darle curso a la nieve y también para el agua, para recogerla, pero nunca tan espigado como este que vemos aquí. Bueno, aquí vemos la representación como tal ya del tótem. Estos son los animales, estos son los antepasados, la salamandra, la tortuga y otros del ornitorrinco, distintos animales de la región y el vínculo que se establece entre ellos y el ser humano. Por ejemplo, esto es parecido a una tabla de surf, ¿no? No es una tabla de surf, es un flotador y vemos que tiene la salamandra representada. También en la Polinesia tenemos estas representaciones de ídolos de piedra que suelen ser antepasados, pueden ser representaciones de los antepasados y se colocaban frente a las viviendas. Las viviendas se construyen de madera, techo de palma, de paja, vegetal en sentido general, y en las columnas está labrado el ídolo o tótem. Por su parte, en América del Norte tenemos la construcción de estos tótem. Piense que este es el cuervo, el coyote, otras veces el lobo, y que es la representación colorida. Estos son realizados en madera, la representación colorida del antepasado del escudo. Es como una especie de escudo de armas, ¿no? Es como la identidad de esta familia. Si han visto las películas, por ejemplo, vemos como todos los miembros de la tribu tienen casi siempre el nombre de un animal poderoso con el cual establecen una conexión de tipo místico y por tanto mágico-religioso. Entonces, si hay una conexión, como habíamos dicho, entre el arte parahistórico etnográfico y el arte prehistórico, es en la función del arte. Se trata de un arte que tiene una función mágico-religiosa. El tejido también llama mucho la atención en las creaciones artísticas de la América del Norte. Es un tejido muy colorido,
y también en el cual se borda figuras como cruces. Estas cruces evidentemente no tienen por qué tener conexión con el cristianismo, sino que muchas veces lo que tienen es un significado de tipo astral. Esta es una vestimenta que está confeccionada con la piel del bisonte, que es también un animal de tipo totémico y del cual se alimentan y se visten. El caso de África quizás sea uno de los más notables, sobre todo por la influencia que tiene en la cultura occidental. Tampoco debemos olvidar que el arte también de las Polinesias, de Oceanía, también fue representado por Gauguin, el pintor francés. En el caso, sin embargo, del arte africano vemos una conexión mucho más decisiva. Tiene una influencia muy grande en Picasso y en muchísimos artistas de vanguardia, no solo del cubismo, sino también del dadaísmo y del abstraccionismo, que lo utilizaron como modelo para la creación de sus obras y así para la revolución, en este caso del arte occidental. Entonces, por ejemplo, miren estas figuras alargadas, espigadas, quizás con una conexión que tenga que ver con lo fálico, pero que en la cultura occidental fueron utilizadas también como modelos para la creación, sobre todo en movimientos como el dadaísmo y el surrealismo. Pero si se fijan, lo que hay es la representación de la complexión desde el punto de vista del fenotipo, ¿no?, de los habitantes de estas tribus africanas. También estas máscaras, de las cuales se sabe que durante mucho tiempo guardó en su taller Picasso, sustraídas de un museo, y que estudió para la creación de muchas obras, como la primera obra cubista, Las señoritas de Aviñón. Y bueno, lo más interesante es que son bastante geométricas. Llamaba mucho la atención la sensualidad, o sea, labios carnosos, ojos almendrados, elementos de esteatopía, incluso la misma posición que en la prehistoria, y estos detalles que son los queloides, es una especie de tatuaje, pero no se realiza con tinta, sino que se realiza a partir de la infección de las heridas, que entonces quedan como esas protuberancias y que imitan la piel de algunos animales totémicos, como es el caso del cocodrilo. En este caso, evidentemente, es muy probable que se trate de una tribu que tenga mucha conexión con los cocodrilos. También vemos estos extensores que deforman la figura, en este caso alargan el cuello, son la expresión de un ideal de belleza. En África también se utilizó no solo la madera y la piedra, sino que también se utilizó el metal, en este caso el bronce. Aquí podemos ver también los extensores del cuello y lo que más gustaba a los europeos, los labios carnosos, el ornamento también, algunos detalles del cuerpo, y esto que debe ser la imitación de tatuaje, pero en bronce, como no se puede colorear, entonces queda en forma de relieve. Aquí tenemos toda una variedad de estos objetos de metálicos. Algunos son especies de retrato. Miren este que es voluminoso, ¿no?, figura bien sensual. Otros guerreros y por supuesto el tótem, animales feroces con los cuales se vinculan y los cuales cazan y después los ingieren también para adquirir sus poderes aparentemente.
Y bueno, con esto creo que es posible ya terminar este estudio. Lo importante aquí en esta clase es que hemos entendido la conexión que existe entre la pre y la para historia, que la función del arte es mágico religiosa y que los principios que prevalecen son el de la calocracia, el de la esteatopía, desde el punto de vista formal, el de la frontalidad, el de la cinematograficidad, y que desde el punto de vista cultural observamos experiencias de tipo totémico y el surgimiento de determinados tabúes. Entonces, en base a esto, recibirán determinados ejercicios que responderán posterior a la lectura, y con esto me despido por hoy, por esta semana, y nos estaremos viendo para seguir estudiando la historia del arte.